Instinto Animal. Salud, bienestar, comportamiento y consejos prácticos para las familias multiespecie. Con el Dr. John Betancourt. Escúchanos los martes 9:30 AM en Área 107. Instinto Animal. Conexión que trasciende especies. Y hoy tenemos una pregunta precisamente alrededor de Instinto Animal, que es este espacio que ustedes tienen para comprender, cuidar y acompañar mejor a los animales que forman parte de nuestras familias. También he traído a Mauro. Ustedes no crean que Mauro no está aquí. Mauro está acá muy juicioso, lo tengo camellando en los videos porque él es el que se encarga de hacer de algunas de las producciones de la U107 en lo que ustedes ven en las redes sociales. Y lo he traído porque él sí tiene perritos, sí tiene mascotas, y yo quiero hacerle la pregunta a usted, Mauro. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hola, ¿qué más? Mauro, ¿cuándo fue la última vez que usted llevó a sus perros al veterinario sin que estuvieran enfermos? Pues muy raro, ¿no? Porque, o sea, usualmente uno suele pensar que uno los lleva precisamente porque están enfermos, ¿no? Uh-huh. O sea, hace poquito llevé al perrito chiquito que tengo, pero sí, fue precisamente porque estaba enfermo, porque lo habían operado de una patica. Pero yo creo que la última vez que los llevé fue hace como, no sé, hace mucho, me imagino. Hace mucho, porque los llevé cuando estaban como pequeñitos, porque les estaba haciendo control de alimentación y todo eso, uh-huh, y vacunas y eso, pero de resto no es como muy habitual eso. Pues precisamente queremos recibir al doctor John Betancourt, médico veterinario zootecnista, y que cada martes nos acompaña en Instinto Animal. John, buenos días, ¿cómo está, doctor? Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a todas las familias multiespecie que nos escuchan el día de hoy. Sí, pues precisamente este es un tema muy importante porque, y creo que el mensaje central de hoy va a ser no esperar a que el animal se vea gravemente enfermo para conocer su estado de salud y llevarlo al médico veterinario. Así es, Doc. Es que ese es como el mayor error que tenemos cuando tenemos un animalito en casa, y es que lo llevamos al veterinario ya prácticamente cuando a veces no hay mucho que hacer porque ya está avanzada la enfermedad. Entonces empezamos hoy este Instinto Animal hablando de medicina preventiva. ¿Por qué es importante esto, doctor? Es muy importante el tema de la medicina preventiva por varias razones. Bueno, mucha gente piensa que la medicina preventiva solamente son las vacunas y la desparasitación. Uh-huh. Y la medicina preventiva da mucho más allá. El tema es que la vacuna y la desparasitación son muy importantes, son supremamente importantes, pero la prevención es mucho más amplia. Y en la prevención tenemos que ya empezar a hablar del animal y su peso adecuado, de si está conservando su masa muscular. Eso lo hablamos un poco en el tema de gerontes, pero en esto aplica para todas las etapas de las edades. El tema de la boca y el cuidado de sus dientes es un tema fundamental tanto en perros como en gatos. Si se está moviendo bien o no, si tiene una buena interacción con las familias, si le gusta todavía salir a hacer esos paseos que tanto nos encantan con ellos, si está durmiendo bien. Y un tema pues principal y transversal para muchas enfermedades es si existe el dolor. Y acá no es de juzgar a las familias ni nada por el estilo. Okay. Sí, porque muchas veces es muy complicado, ¿no? Y nosotros no tenemos, digamos, el ojo de un veterinario en casa para hacerlo. Por eso es que ese trabajo va muy de la mano con el veterinario. Doc, pues abriendo este tema con esta pregunta que le hice a Mauro, creo que se abre el debate o la inquietud de cada cuánto se debe llevar al perrito o al gatico o a nuestro animal de compañía al médico veterinario. Esa es la pregunta, y es una pregunta, digamos que en términos generales, difícil de responder. Uh-huh. Pero si me preguntas de un perro adulto, sano, ¿cada cuánto debería llevarse al médico veterinario? Mínimo una vez al año. Eso sería, digamos, lo recomendado. Uh-huh. Pero no todos los perros son adultos ni están sanos, así que depende mucho si es un cachorrito debe estar más pendiente el veterinario del tema de vacunas y desparasitación, que en esa primera etapa de la vida es fundamental. Depende también si es un paciente geronte, como lo hablamos la vez pasada, o senior, o adulto, o mayor, o viejito, como quieran llamar el peludito en casa, que requiere también otros cuidados y otro tipo de controles. En mi caso particular, muchos de mis pacientes tienen que tener controles conmigo mensualmente, o cada mes y medio, o bimensualmente, porque son pacientes crónicos que tienen enfermedades metabólicas, diabetes, enfermedades hepáticas, renales, que requieren un control y un seguimiento más estricto. En términos generales se recomienda una vez al año. Exactamente. Pero recuerden, y qué pena interrumpir acá un poco, que los ciclos en los animales es diferente. Digamos que nosotros vivimos 70, 75 años, 80 años, pero un perrito dura 10 años. Así que un ciclo de cada año o cada 6 meses para ellos es mucho más amplio que para nosotros en cuanto a lo que dura su vida, ¿no? Y en lo que puede avanzar alguna de las enfermedades. Doc, pues, ¿qué ¿qué revisa en un control así anual el veterinario? ¿En qué se fija? ¿Qué hace en la revisión que le hace a nuestro animalito?
Es muy buena la pregunta. El tema, reitero, va muy de la mano con la familia. El médico realmente lo que hace al inicio es observar al animal desde cómo entra al consultorio, cómo camina, cómo respira, cuál es su postura, se ve cómo interactúa, si está nervioso, si está estresado, si tiene un poco de ansiedad. Todo eso se mira de lejos, sin tocar el animal. Posteriormente ya entramos a hacer una evaluación clínica del animal, donde empezamos a ver primero los ojos, los oídos, la boca y los dientes, que generalmente ahí es difícil a veces de ver, por ejemplo en gatos, sí, abrirle la boca. No todos los perros son dóciles para abrirle la boca, así sean los perros de uno. Se miran los ganglios linfáticos, que son difíciles de palpar, generalmente se hace con palpación. Se ausculta o se escucha los sonidos del corazón, los sonidos de los pulmones. El tema abdominal es fundamental. En el abdomen también se puede auscultar o escuchar el abdomen con este aparatico que se ponen los veterinarios en los oídos. La columna y las articulaciones se palpan, se mira si hay dolor. El tema de las uñas y las patas no es un tema menor. Muchas veces muchos pacientes empiezan a tener cojeras porque las uñas están muy largas y parece un tema pues muy estético y muy casual, pero es un símil, como si una mujer andara todos los días en tacones. Seguramente va a empezar a tener problemas articulares o dolores. Entonces el tema de las uñas también es muy importante. La hidratación, el peso, la masa muscular y la grasa corporal. Es básicamente lo que vemos. Posteriormente hacemos ya una entrevista con la familia y empezamos a preguntar lo que llamamos nosotros anamnesis, que básicamente es la historia del paciente. ¿Qué le ha pasado? ¿Ha tenido cirugías? ¿Ha tenido caídas? ¿Qué come? Etcétera, etcétera. Así que el tema de la interacción con la familia es súper importante para hacer un buen diagnóstico. De ahí se evalúa, de acuerdo a lo que vimos, si el animal requiere exámenes hemáticos o sanguíneos o no. Allá va mi siguiente pregunta, perdón que lo interrumpa. Tranquilo. Porque me están diciendo por acá, a los seres humanos en el doc nos piden que el examen de orina, que la muestra de orina, que la muestra de sangre, etcétera. ¿En los animalitos también esto funciona, sirve? También aplica muchísimo, pero no siempre, no en todos los casos. Depende de lo que tenga el animal. Si vemos que, por ejemplo, el animal ha tenido parásitos, por ejemplo, garrapatas, y al mismo tiempo vemos que ha tenido procesos de fiebre o de dolor o de decaimiento, pues ahí es muy importante hacer un serológico o un hemograma o básicamente un análisis de sangre, donde podemos observar las células de los animales, cómo están, vamos a ver si está anémico, si no está anémico, y eso nos va a dar o nos va a orientar hacia determinados diagnósticos. Así que sí funciona, sí se hacen, pero no es para cada consulta de control ni cada que se lleva al veterinario, solo en casos especiales. También nos están preguntando aquí si la prevención cambia dependiendo de la etapa en la que está el animal, si es cuando pequeñitos es diferente a cuando están adultos. Sin lugar a dudas, es muy diferente, pero siempre hay que tener controles, tanto de pequeño como de adulto, como ya de un paciente senior. En los animales pequeños, pues principalmente vemos el tema de la prevención en cuanto al crecimiento, la nutrición, el tema de los parásitos que hablábamos anteriormente, el desarrollo de los dientes. En este caso es muy importante porque ellos mudan dientes, tanto perros como gatos. Es muy importante estar pendiente también de esa muda, pero también de alteraciones del comportamiento, adaptación a la familia, socialización, que en últimas estos comportamientos que parecen, estos análisis de lo que vemos ahí, que parece tan trivial como solamente ver la socialización, es lo que depende al final si un perro adulto mayor va a ser agresivo o no. Entonces el tema de socializarlo mucho, socializarlo con personas, con otros perros, cuando el perro se acostumbra a estar con otros seres, no va a ser después agresivo o miedoso hacia esas personas o animales. Por eso en la etapa inicial la socialización es fundamental. Ya en adultos vemos el tema del peso, la salud dental, piel y oídos, alimentación, el comportamiento. Ya no vamos a hablar de socialización, sino ya de comportamiento en un paciente adulto, y los riesgos relacionados con su entorno. Si sale, dónde sale, con qué perros interactúa o con qué especies interactúa en casa. Y ya los adultos mayores es un tema de lo que hablamos ya un poco en el episodio pasado, que son los cambios de peso, el consumo de agua, la movilidad, el dolor, las masitas o tumores que puede aparecer o no, los cambios digestivos y las modificaciones de sueño o de comportamiento. Así que el tema etológico o comportamental va siempre también transversal a todas las etapas, pero se evalúan temas diferentes en cada etapa. Doc, yo he escuchado en algunas ocasiones esta conversación sobre las infecciones de transmisión sexual en los animales. ¿También se presentan? Sí, de hecho hay tumor venéreo transmisible y es básicamente una enfermedad de transmisión sexual que se da también en animales, y básicamente se puede ver es que empiezan a hacerse como unas verruguitas en los genitales de los animales. Es un tema que es difícil de manejar, requiere muchas veces quimioterapia y otros tratamientos, pero también que se puede prevenir.
Esto da mucho en pacientes o animales que están libres en la calle, o en pacientes que son comunitarios, o en pacientes ferales. Es más común, pero pues no descarte que puede haber también en perros que tuvieron apareamiento o que tuvieron camadas. Bueno, hablemos de esas señales. Nosotros pues obviamente no somos veterinarios especializados en este tema ni nada, pero hablemos de esas señales que sí podemos, como dueños de estos animalitos, detectar desde casa. Este tema es fundamental y pues obviamente, como tú lo dices, es resaltar que pues no somos veterinarios, no estamos culpando a las familias evidentemente, sino intentándole dar herramientas de información para que en casa puedan hacer algo previo a que la enfermedad, digamos, se desarrolle ampliamente. Y en esto podemos ver un tema del apetito, por ejemplo. El apetito se puede modificar con un animal adolorido, con un animal enfermo, pero también puede estar el animal adolorido y enfermo y no modificar su alimentación. Hay perritos que son muy voraces y así estén muy adoloridos, van y comen. Así que es un tema que hay que tener atención, pero no implica que no tenga apetito a que esté totalmente sano. Eso se evalúa también con el agua, cuánto toma el agua, qué tan rápido se vacía el recipiente que siempre le ponemos, si busca otras fuentes de agua. El tema del peso es fundamental, si ha aumentado o disminuido el peso. También el tema de si le cuesta levantarse, que es un tema, digamos, que uno dice, ay, es que está viejito, ya le cuesta levantarse. No, ahí puede haber algo detrás. El tema de que orine muchas veces, que haga muchos marcajes, como que orine en todo lado. Siendo perro o gato, que no esté, por ejemplo, los gaticos que no orinan dentro de la caja. No solamente es que el animalito sea malo, como lo hemos hablado también anteriormente, sino que definitivamente puede tener dolor para entrar a la caja, estrés de entrar a la caja, o que la caja de pronto no esté limpia, y ellos en eso son bastante exigentes. El tema de las deposiciones, el cambio de consistencia, el cambio de olor, el cambio de color de las heces, la movilidad, que dejó de saltar, que ya no juega, que ya no sube a la cama, que ya no quiere salir a pasear. Todos esos temas hay que estar muy pendientes. En cuanto a la respiración, también hay que estar pendientes si jadea mucho, si cuando sale se cansa más rápido que antes. Eso puede ser un gran indicador. En tema de la boca, mal aliento, sangrado, dolor para comer, eso puede indicar que el paciente está teniendo una periodontitis, una enfermedad dental o un dolor en la boca. Y un tema que a veces lo pasamos por alto es el tema de la piel y el pelo. Cuando empezamos a ver mucha caída de pelo, o que el pelo se pone muy rucio, muy rústico, muy feito, eso puede también empezar a indicar que por ahí hay algo. Lo que hemos hablado también del comportamiento, si el perro está irritable, si no quiere salir con nosotros, si vocaliza, perro o gato que empieza a maullarte mucho rato y no deja de maullar, y como de querer hablarte, o de gritar, o de sosollar. Ese es un tema que también nos puede empezar a dar claves que algo está pasando. Y un tema que casi no se habla, que es el tema del disfrute, y es cómo estos animalitos en casa siguen participando de esas actividades que antes les gustaba, de jugar con la pelota, de salir detrás del baloncito en casa, de correr detrás del palito, de salir a pasear, que al final del tiempo pues tiene mucho que ver con la calidad de vida que tienen los animales en casa. Bueno, hay otra, yo estoy aquí de lo que yo escucho, porque yo no tengo animalitos en casa, pero siempre escucho las conversaciones que tienen que ver con esto, y hay algo que cree mucho la gente. Y bueno, siempre hablamos de los perritos, que es los que más llevamos al veterinario y demás, pero en cuanto a los gatos, algunas de las personas dicen, no, es que yo no llevo casi al veterinario mi gato porque es que es muy difícil, se estresa el viaje, transportarlo es difícil, de pronto no se deja llevar, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer en estos casos? Es una gran pregunta, y en eso sí tienen razón. Los gatos son animales que son más independientes, son muchísimo más territoriales, y se estresan mucho más fácil que un perro. Entonces muchas veces para este tipo de pacientes, y más los que solamente viven dentro de casa, que es una tenencia responsable, sí es mucho mejor que el veterinario en este tipo de controles ojalá vaya al domicilio y allá evalúe el gatito. Cuando los animales se sacan de su territorio, de su casa, de su apartamento, pueden estresarse, y ahí pueden exacerbar algún tipo de enfermedad, o simplemente bajar defensas y ahí sí enfermarse. También de alguna forma es un riesgo un animal estresado y bajo defensas sacarlo de la casa y llevarlo a una clínica y exponerlo a los patógenos de una clínica o los gérmenes que están dentro de la clínica. Particularmente a mis pacientes gerontes y mis pacientes gatos de indoor o dentro de casa, me gusta mucho más visitarlos. Ir allá, hacerle los exámenes, hablar con las familias y consentirlos en casa, porque evitan riesgos. Me hizo usted acordar algo importante que vi por estos días, Doc, ahí por donde yo vivo. La gente saca, yo he visto que también es por moda,
saca a sus gaticos a caminar y eso de puestos con collar. Se me hizo muy raro ver a alguien que sacara un gato con collar. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Cómo es la opinión suya respecto a este tema? Y también que los cargan en esos bolsitos que tienen como un circulito, como una ventanita. ¿Eso es bueno para ellos? En este tema de los gatitos, específicamente lo que me preguntas, creo que es un tema muy individual. Okay. En casa tenemos 4 gatos, creo que ya te había contado, y todos tienen una personalidad diferente. En el mundo de los gatos les decimos la gatonalidad. Okay. Esa gatonalidad depende de cada individuo. Entonces hay gatitos que les gusta salir, que les gusta que le pongan el arnés, que les gusta dar paseos con la familia. A ese tipo de gatitos, mientras se saquen de forma segura, está bien, no hay problema. El tema de ciertos morrales donde cargan los gatitos y esto, depende también. Yo he visto gatitos dentro de los morrales que se estresan demasiado. He visto gatos dentro de guacales amplios que se estresan demasiado. Entonces una recomendación, si el gatito se estresa, pues evitar sacarlo, no, se evita el estrés. Y si hay que sacarlo por fuerza mayor, tapar el guacal si es un gato nervioso, o sea, no sacarlo al aire libre con esa vitrina pues que tienen esos maletines. Sí. Has visto que es como una vitrina, tal cual. Entonces hay gaticos que lo disfrutan y hay gaticos que lo aborrecen. Entonces si tu gatico en casa no le gusta salir, no le gusta la gente, no le gusta exponerse, lo mejor es que si tienes que llevarlo al veterinario, lo saques en el guacal y lo tapes con una mantita que sea, digamos, que sea transpirable, que pueda respirar, que le entre vientecito, y así va a estar mucho más seguro para ir a llevarlo al veterinario. Bueno, ahí están las recomendaciones del doctor. A esta hora estamos en Instinto Animal todos los martes a las 9:30 en Área 107. Ustedes escuchan este espacio que aquí, porque me hicieron una pregunta, doc. Dice por aquí, vamos a saludar a Roberto, que está en sintonía con nosotros. Dice: cuando un animalito está enfermo y no tiene cura, ¿en qué momento, dice él, se puede mandar a dormir? Esa es una gran pregunta. Bueno, en este tema particularmente tiene mucho que ver, obviamente, el diagnóstico, lo que dice el veterinario, pero también lo que dice la familia. ¿Qué es lo que se evalúa en estos casos particularmente? La calidad de vida del paciente. Y no es un tema subjetivo, o sea, no es un tema de que simplemente el veterinario quiso ya dormirlo o la familia ya quiso dormirlo. Hay unas escalas y unos estándares de calidad de vida que básicamente es un cuestionario que se hace con la familia, y de acuerdo a ese cuestionario tiene una calificación. Cada pregunta se califica y al final, si esa calificación da un número inferior a 10, es que el animal no tiene una calidad de vida suficiente. Sumado a eso se pregunta una pregunta muy básica: ¿tiene más días buenos que malos o tiene más días malos que buenos? Entonces, si por ejemplo, si tú me dices que en la semana el animalito pasa ya con todo el tratamiento, con todo lo, o sea, todo lo que se puede hacer médicamente, ¿no? No es que llegue un animal y de una vez pensemos en dormirlo, no. Estamos hablando de un animal que ya se está tratando, dentro que de un proceso, ya lo diagnosticó, que ya se hizo todo lo que se podía hacer, que agotamos todos los recursos y el animal sigue en casa teniendo más días malos que buenos. Y encima de eso, en la encuesta de calidad de vida nos dio una encuesta negativa. Si eso pasa, es un candidato definitivamente por bienestar animal a hacer la eutanasia compasiva. Pero eso tiene un trámite, tiene un protocolo y tiene ciencia detrás, digamos que no se hace por capricho. Y obviamente hay que cumplir todos los rigores clínicos, hacer todo el tratamiento completo, y de ahí se empieza a analizar el tema. Bueno, ahí está Roberto, que está en sintonía con nosotros a esta hora con su pregunta. Hablemos de una ronda rápida de mitos, así como los que yo les estaba proponiendo, Doc. Si el animal come y está sano, ¿hay que llevarlo o no hay que llevarlo? Si el animal come y está sano, definitivamente hay que llevarlo. O sea, es un mito falso que digan que solamente por comer bien está sano. ¿Por qué? Porque los animales son muy fuertes y muchos animales de ellos siguen comiendo a pesar de que tengan enfermedades o a pesar de que tengan dolor o alteraciones dentales, renales o metabólicas. Así que no solamente depende de si el perro o el gatito come bien. Hay otra cosa que dice la gente: como mi animalito no sale, como se la pasa solo en la casa, entonces no necesita controles médicos, porque ¿para qué? Ahí está bien. Eso es totalmente falso. Definitivamente que estén solo en casa, a los gatos particularmente le aumenta la expectativa de vida, pero hay enfermedades o es simplemente el envejecimiento y lo que trae este envejecimiento que donde ellos necesitan control. Así que el hecho de que esté solamente en casa, en el apartamento, tranquilo, no significa que no se vaya a enfermar. Ok.
Si los análisis salen normales cada que yo los llevo al veterinario una vez al año, ¿esto indica que está bien? No necesariamente. Definitivamente, más allá del análisis, hay que hacer una interpretación junto con la historia clínica, los antecedentes y lo que nos cuenta la familia en casa para poder analizar si el paciente está sano o no. Cuanto más exámenes le mande el veterinario, ¿es mejor? No, tampoco. Realmente todas las pruebas se hacen de acuerdo a lo que el médico indague o requiera, de acuerdo al diagnóstico que cree tener. Me explico. No es lo mismo un paciente geronte o viejito que llega con problemas urinarios, a los cuales le haríamos seguramente un examen de sangre y un examen de orina, a un paciente que llega sano, también viejito, con dolor articular. A los dos se les hacen pruebas diferentes, a uno se le haría seguramente una radiografía y al otro serían unos análisis de sangre y de orina, así que no necesariamente. Doc, antes de irnos, hagamos una lista de chequeo rápida que la gente pueda responder en su casa, los que están ahí conectados con nosotros, que tienen esos animalitos que hacen parte de su familia. Hagamos un chequeo familiar, unas preguntas que la gente pueda ir respondiendo y que nos van a servir para ver cómo están nuestros animales. Perfecto. Acá hay una listita que les tengo para que ustedes en casa respondan sí o no de forma rápida. Entonces, ¿ha cambiado el apetito del animal en casa? Esa sería la primera pregunta. ¿Está tomando más agua de lo normal o menos agua de lo normal? ¿Ha subido o ha bajado de pesos en las últimas semanas? ¿El animalito o el peludito en casa tiene mal aliento? ¿Camina, salta o juega menos? Otra que tenemos por acá es: ¿ha cambiado su forma de orinar o defecar? Me refiero a posturas, momentos, intensidad. ¿Duerme diferente o se muestra más irritable que antes? ¿Ha aparecido alguna masa, alguna herida o algún cambio en la piel? ¿Hace más de un año no recibe una valoración preventiva? Sí, señor. Exacto. Y para finalizar, pondríamos: ¿solo los llevas al veterinario cuando se enferma? Bueno, si alguien que está en su casa haciendo este chequeo rápido que hicimos aquí respondió afirmativamente varias preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la recomendación, Doc, para el cierre de este instinto animal de hoy? Bueno, si contestaron varias preguntas afirmativas o negativas o donde hubo algún cambio, definitivamente no significa automáticamente que haya una enfermedad grave. Lo que sí significa es que hay unas señales que nos indican que hay que revisar ese paciente, programar una valoración veterinaria y al final, lo más importante, y reitero el mensaje de este programa, es: no esperemos a que deje de comer, deje de caminar, deje de jugar y ya esté muy grave para llevarlo al veterinario. Muchas enfermedades, muchísimas enfermedades, cuando se diagnostican pronto, tienen una muy fácil resolución, o sea, podemos nosotros tener más herramientas para que ese animal sane. Si lo dejamos avanzar, va a ser mucho más complicado. Ahí está. Bueno, pues Doc, agradecerle la compañía hoy en Instinto Animal nuevamente por resolver las dudas de los oyentes. Ustedes ya saben que cada martes, si ustedes quieren conocer un poco más de cómo crecer y aprender sobre el cuidado de su animalito de compañía, pues se puede conectar con nosotros a las 9:30 cada martes. Antes de irnos, Doc, el tema de la siguiente semana y las redes sociales, por si alguien quiere estar ahí pendiente del contenido que usted comparte en las redes. Perfecto, nuestras redes sociales son johnj.betancourt en Instagram, Facebook y LinkedIn, y también estamos en TikTok, y Vetcan Internacional en las mismas plataformas. Nuestro próximo episodio va a ser un episodio muy interesante porque vamos a hablar de comportamiento, etología o psicología animal, y es: ¿se está portando mal o está pidiendo ayuda? Entonces vamos a hablar de estrés, de ansiedad y de cambio de comportamiento en perros y gatos. En tu radio, la U 107.7. En tu radio, la U 107.7.